Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan a los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos a casa. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro, con detalles de oro y plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. La gente de las ciudades tiene suerte, ya que el charro negro solo acecha en las lejanías de las urbes y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil, quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del charro negro cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese tiempo era altivo y valiente, así que el maligno no lo había logrado asustar. Por ello aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente, se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el maligno para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y, por cobardía, comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecerse frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Desde tiempos inmemoriales, en la cultura mexicana se narra la leyenda del Nahual,
una criatura nocturna que durante el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en una bestia. Los abuelos relataban que el nahual era un ser oscuro, mitológico y poderoso, ya que posee dones especiales de brujo y quizás sobrenaturales. En Tlaxcala se creía que los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio, Tezcatlipoca. Asimismo decían que un nahual podía transformarse en diferentes criaturas, como lobos, coyotes o caballos. De igual modo, contaban que si llegaban a lastimar al nahual en su estado animal, al convertirse en humano, su cuerpo tendría la misma cicatriz que se le hizo estando transformado. También pensaban que para poder volver a su estado humano, un nahual debía cargar un cinturón de piel y una prenda usada. En la tierra de Xicotencatl hay dos versiones de esta leyenda. Ambas se desarrollan en el municipio de Santa Ana de Chiautempan. La primera señala que unos hombres salieron en la madrugada de una peluquería. Era una noche fría y cerrada de invierno. En una vereda cercana, un amenazante y enorme lobo negro les cerró el paso. Esto provocó que uno de los rancheros desenfundara su pistola y le pegara un tiro en una pata. Acto seguido, el lobo herido alcanzó a huir. Espantados, volvieron a la peluquería y el encargado les relató que ese lobo en realidad era un hombre muy rico que vivía en el pueblo, el cual había hecho un pacto con el diablo, lo que le permitía convertirse por las noches en un animal para robarse el ganado. La segunda versión menciona que una noche un grupo de cazadores caminaba por un bosque en busca de alguna presa. Mientras avanzaban entre los árboles, algo llamó su atención. Avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El can permanecía estático. Uno de los hombres pensó que podía serles útil, así que decidieron acercarse y capturarlo, pero en cuanto estuvieron al menos de 2 metros del perro, él comenzó a ladrar y a mostrar los dientes. En sus ojos había una violencia inusitada. Espantados, los cazadores le dispararon en una pata, lo que le hizo huir. Tras reponerse del susto, los hombres lo siguieron hasta una cabaña en medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la presencia de ese perro salvaje, pero al abrirse vieron únicamente un campesino quien los invitó a pasar. Ya en el interior, los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas, mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto a ese perro. El aldeano se curaba una herida en la pierna, mientras les aseguraba no haber presenciado nada. Poco después se retiraron. Al llegar a la población más cercana decidieron ingresar a una cantina, donde le contaron a la persona que atendía lo acontecido. El hombre les explicó que en realidad ese animal no era otra cosa que el campesino, el cual se decía que había vendido su alma al diablo, quien le había concedido el poder de transformarse en nahual para poder robar. Los novios de la Cuesta Blanca. Debido a tantos accidentes en las carreteras de México, estas están llenas de leyendas mexicanas sobre apariciones fantasmales e historias llenas de tristeza, como es el caso de esta famosa leyenda de un lugar llamado Cuesta Blanca en Baja California, que habla del trágico final de una pareja de recién casados. Las personas viajaban de diferentes lugares al Hotel Rosarito, lugar para festejar los mejores eventos. Un día se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja muy enamorada que había decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos. De pronto comenzó a llover con densas gotas de agua y viento, pero nada desanimaba a los novios, incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel. Ellos debían viajar a Los Ángeles, California, para tomar su vuelo. En el camino debían pasar por un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar tiene fama de ser muy peligroso, ya que es ahí donde los automóviles con frecuencia exceden la velocidad y son víctimas de accidentes terribles. En la actualidad hay luces y casas, pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario. Los novios iban imaginando cómo sería Londres y Roma, cuando de repente, en la curva de la Cuesta Blanca, una vaca que intentaba cruzar la carretera apareció de repente frente al vehículo. El novio perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. Camilo salió disparado del auto,
Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver a una novia gritando y cubierta de sangre. Mientras tanto Camilo agonizaba, Victoria, ahogada en llanto, decidió pararse a la mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse, y entonces pasó un camión de carga, cuyo conductor no la vio y la atropelló. Al otro día, el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Estas acudieron al lugar de los hechos, encontrando el carro destrozado y a Victoria y a Camilo muertos uno al lado del otro. No se explican cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado de Camilo, pues el conductor les dijo que ella había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí, y su vestido es de un blanco radiante que logra encandilarlos. Otras veces aparece con el vestido ensangrentado, y cuando se detienen a ayudarla, dice con una voz de desaliento: «Ya es demasiado tarde», mientras sigue caminando con la vista perdida y desapareciendo lentamente en la oscuridad de los bosques.